Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que los va a dejar con la boca abierta, un relato que parece sacado de una telenovela, pero que según los rumores es completamente real. Hoy nos adentramos en el torbellino de emociones, el misterio y la pasión desatada en el paradisíaco Cancún. Prepárense porque vamos a desentrañar el romance secreto que desata la locura en Cancún, la historia de Burak y Neslihan. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y relatos jugosos. Imaginen esto: sol radiante, playas de arena blanca, aguas turquesas, y un romance clandestino que sacude los cimientos de la alta sociedad. Así es como podríamos empezar a pintar el escenario de esta historia que ha estado circulando en los círculos más exclusivos y, por supuesto, en las redes sociales. Hablamos de Burak, un nombre que para muchos evoca éxito, poder y quizás una vida pública impecable. Y por otro lado, Neslihan, una figura que también ha estado bajo el escrutinio público, una mujer con una trayectoria y una reputación que hasta ahora parecían intachables. Pero ¿qué sucede cuando dos vidas que se creían ordenadas y predecibles se cruzan de una manera tan inesperada y apasionada? El título mismo nos lo dice: el romance secreto que desata la locura en Cancún. Cancún, ese lugar que asociamos con vacaciones, relax y diversión, se convierte aquí en el epicentro de un drama personal con repercusiones que van mucho más allá de las costas mexicanas. La premisa es simple, pero las implicaciones son complejas. Se rumorea que Burak y Neslihan, ambos figuras públicas, conocedoras de los reflectores y de las expectativas que vienen con ello, encontraron en un rincón secreto de Cancún un oasis para un amor prohibido. ¿Estaban ambos comprometidos o casados con otras personas? Esa es una de las preguntas clave que alimentan la especulación y la intriga. Si la respuesta es sí, la dimensión del secreto se vuelve aún más grande y las posibles consecuencias devastadoras. ¿Cómo se conocieron? ¿Fue un encuentro casual en un resort de lujo? ¿Una coincidencia orquestada por amigos en común? ¿O quizás un plan deliberado de ambos para escapar de sus realidades? Los detalles exactos son escasos, y es precisamente esa falta de información la que permite que la imaginación vuele. Lo que sí se dice es que la conexión fue instantánea, una chispa que se convirtió en un incendio difícil de apagar. Y aquí es donde entra la locura. ¿Qué tipo de locura hablamos? Locura de amor, esa que hace perder la razón y desafiar todas las convenciones. ¿O locura de consecuencias cuando la verdad sale a la luz y el mundo entero se entera de un secreto que se creía bien guardado? Es probable que sea una mezcla de ambas. Imaginemos la logística de un romance secreto en un destino tan concurrido como Cancún. Mantenerlo oculto a las miradas curiosas, a los paparazzi, a los conocidos, debe haber sido una tarea monumental. ¿Se hospedaban en hoteles discretos? ¿Se movían en horas poco habituales? ¿Tenían un círculo de confianza que los encubría? Cada paso que daban estaba potencialmente expuesto. La tensión y la adrenalina de vivir un amor en la clandestinidad, sabiendo que cualquier error podría ser su perdición, sin duda añade un componente de drama a su historia. La locura también podría referirse a las reacciones de las personas involucradas. Si hay parejas preexistentes, la revelación de este romance secreto podría haber desatado una tormenta de celos, ira, decepción y, quizás, incluso venganza. ¿Cómo reaccionaron sus parejas? ¿Se enfrentaron? ¿Se divorciaron? Las historias de infidelidad en la esfera pública suelen ser particularmente dolorosas y tienen un impacto mucho mayor, ya que involucran no solo a los protagonistas, sino también a sus familias y círculos cercanos. Además, la locura podría manifestarse en la forma en que la noticia se filtró. ¿Quién fue el responsable de revelar su secreto? ¿Un tercero resentido? ¿Un empleado descontento? ¿O quizás ellos mismos, en un momento de debilidad o impulso, cometieron un error que los delató? Una vez que la información sale a la luz, especialmente en la era digital, se propaga como la pólvora. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde los rumores se confunden con las verdades, y la vida privada de las personas se expone al escrutinio público masivo. La atención mediática debe haber sido brutal. Si Burak y Neslihan son figuras públicas reconocidas, la prensa rosa y los portales de noticias amarillistas habrían estado ávidos de cada detalle. Las portadas, las entrevistas falsas, las especulaciones sin fin, todo esto puede desorientar,
abrumar y sí desatar la locura en quienes son el centro de atención. Pero volvamos a la esencia de la historia, ¿qué hay del amor? ¿Fue este romance secreto un simple desliz, una aventura pasajera, o algo más profundo? ¿Se enamoraron realmente? ¿Sacrificaron sus vidas preestablecidas por esta conexión? La línea entre la pasión desenfrenada y el amor verdadero es a menudo muy delgada, y en situaciones extremas, como un romance secreto, los sentimientos pueden magnificarse. Si nos ponemos en su lugar, podemos imaginar la intensidad de esos momentos robados en Cancún. Lejos de las presiones y las miradas, pudieron ser simplemente ellos mismos, conectando a un nivel íntimo. Quizás encontraron en el otro un refugio, una comprensión que no hallaban en sus vidas cotidianas. La adrenalina de lo prohibido, la sensación de estar viviendo algo único y especial, sin duda intensifica los sentimientos. Sin embargo, la naturaleza de los secretos es que, tarde o temprano, tienden a salir a la luz. Y cuando lo hacen, la locura se desata. No solo en términos de las reacciones externas, sino también en la propia psique de los involucrados. El peso de la mentira, el miedo a ser descubiertos, la culpa, la vergüenza, la presión de mantener las apariencias, todo esto puede ser emocionalmente agotador. Pensemos en las ramificaciones. Si sus carreras se vieron afectadas, si sus relaciones familiares se rompieron, si su reputación quedó manchada, entonces la locura de Cancún tuvo un precio muy alto. En la búsqueda de la felicidad y la pasión, a veces no se calculan las consecuencias, y estas pueden ser abrumadoras. Es importante recordar que aunque la prensa y los rumores nos den una versión parcial, la experiencia humana es compleja. Detrás de cada titular hay personas con emociones, miedos y deseos. Aunque la situación pueda parecer escandalosa desde afuera, para Burak y Neslihan, pudo haber sido una batalla interna y externa de proporciones épicas. Las preguntas que quedan en el aire son muchas. ¿Siguen juntos? ¿Lograron superar las adversidades? ¿Renacieron de las cenizas de este escándalo? La historia de un romance secreto que desata la locura en Cancún no termina con la revelación. La verdadera historia se desarrolla en las secuelas, en cómo los protagonistas manejan las consecuencias y en si logran reconstruir sus vidas o se quedan atrapados en el caos que crearon. Este tipo de historias nos fascinan porque tocan fibras sensibles de la naturaleza humana, el deseo, la pasión, el riesgo, el secreto, la caída y, a veces, la redención. Nos recuerdan que incluso en la vida de las personas que parecen tenerlo todo bajo control, existen vulnerabilidades y deseos ocultos. Y que un lugar tan idílico como Cancún puede ser, irónicamente, el escenario de las más profundas turbulencias. Así que, para recapitular, hemos explorado la intrigante historia de Burak y Neslihan, un romance secreto que, según los rumores, explotó en Cancún, desatando una auténtica locura. Hemos especulado sobre los posibles orígenes de su relación, los desafíos de mantenerla en secreto y las devastadoras consecuencias que pudieron surgir de su revelación. Desde la intensidad de la pasión clandestina hasta la brutalidad del escrutinio público, su historia es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se entrelazan con la fama y el poder. Y hasta aquí llegamos con esta fascinante historia de hoy. Esperamos que les haya mantenido al filo del asiento y les haya dado mucho en qué pensar. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado hasta el final de este vídeo. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de este tipo de romances secretos? ¿Creen que la fama justifica un escrutinio tan intenso de la vida privada? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de esta inmersión en el mundo del drama y el misterio, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de esta historia, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Esto nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenidos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!